Dicen que Dios no siempre manda ángeles con alas, a veces manda caballos. Y si te dijera que un simple relincho cambió la vida de todo un pueblo, ¿lo creerías? En esta historia, una madre fue encerrada como si fuera una criminal por su propia hija. Pero cuando todos guardaron silencio, el cielo habló de la manera más inesperada. Un caballo, movido por algo que ningún humano podría explicar, hizo lo que nadie se atrevió a hacer: enfrentar la injusticia. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después no tiene explicación humana. Solo te diré esto: después de escuchar este relato, nunca volverás a dudar de que Dios actúa donde menos lo esperas. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era mediodía en San Lucero del Valle, un pueblito perdido entre montañas y caminos polvorientos donde el sol caía tan fuerte que parecía derretir los pensamientos. El aire olía a tierra seca y a madera vieja. En medio de aquel silencio rural, solo se escuchaban los pasos lentos de una anciana que, cada mañana, abría las puertas del viejo taller donde una vez trabajó junto a su difunto esposo. Esa mujer era doña Rosa Villalobos, una mujer de 74 años, bajita, de piel morena curtida por el sol, con un rostro lleno de arrugas profundas que parecían contar su historia sin necesidad de palabras. Su cabello, completamente gris, lo llevaba trenzado y recogido con una cinta azul descolorida. Sus ojos, de un color miel brillante, tenían esa mezcla de dulzura y sabiduría que solo los años y el sufrimiento podían dar. El taller estaba hecho de adobe, con un techo de tejas rojas medio rotas y una gran puerta de hierro oxidado que chillaba cada vez que se abría. Dentro, el aire estaba impregnado de olor a grasa, madera y recuerdos. En una esquina descansaba una vieja silla donde su esposo, don Ernesto, solía sentarse a afilar sus herramientas mientras silbaba canciones del campo. A veces, doña Rosa se detenía frente a esa silla, cerraba los ojos y juraba escuchar su voz diciendo: «Rosa, mientras tengamos trabajo y fe, nunca nos faltará el pan». Y era esa voz, grabada en su alma, la que le daba fuerzas para seguir adelante. Afuera, atado a una estaca, estaba Romerio, un caballo marrón oscuro con el pelaje brillante, la mirada noble y las crines al viento. Tenía ya sus años, pero su espíritu seguía tan vivo como el primer día. Doña Rosa lo cuidaba como a un hijo, le hablaba como si él pudiera entenderla. «¿Verdad que tú sí me escuchas, Romerio?», decía con una sonrisa mientras le cepillaba el lomo. «Tú nunca me vas a fallar». El caballo relinchaba suave, bajando la cabeza, como si respondiera con ternura. A esa hora del día, las sombras eran cortas y el calor quemaba la piel. Doña Rosa trabajaba sin descanso, puliendo un viejo banco de madera, mientras el sudor le corría por la frente. Cada movimiento era lento, pero lleno de propósito. A veces levantaba la vista hacia la calle, viendo pasar a los niños del pueblo corriendo detrás de una pelota, y sonreía con nostalgia. Todo parecía tranquilo, pero por dentro una tristeza silenciosa comenzaba a crecer en su pecho. No era solo la soledad, era algo más. Era esa sensación amarga de saber que sus propios hijos ya no la miraban con el mismo amor de antes. En la casa grande, al final del camino, vivía Leticia Villalobos, su hija menor. Tenía 38 años. Era alta, de piel clara y cabello negro brillante, siempre vestida con ropa elegante que contrastaba con la humildad del pueblo. Tenía una belleza imponente, pero en su mirada se escondía algo oscuro, una frialdad que pocos se atrevían a enfrentar. Mientras doña Rosa pasaba sus días en el taller, Leticia se reunía con su hermano Esteban, el mayor, para hablar del futuro de la familia. O eso decía. En realidad su corazón estaba lleno de ambición. Esa misma tarde, mientras doña Rosa alimentaba a Romerio con unas manzanas, Leticia y Esteban estaban en la sala de la casa, hablando en voz baja. «Te lo digo, Esteban, mamá ya no está bien. Olvida cosas, habla sola con el caballo, se levanta en la noche.
Es peligroso dejarla sola, dijo Leticia, cruzando las piernas con una sonrisa controlada. Esteban frunció el ceño. Tenía 42 años, hombros anchos, cabello oscuro con algunas canas y un rostro marcado por la duda. No exageres, Leticia. Mamá siempre ha sido así. Habla con los animales desde que éramos niños. ¿Y eso te parece normal?, replicó ella con tono de burla. Si el pueblo empieza a decir que está loca, ¿quién crees que se hará cargo de todo? ¿Tú? No, hermano, eso nos va a perjudicar a todos. El silencio llenó la habitación. Esteban bajó la mirada. Lo que Leticia decía tenía un eco venenoso de verdad. Y fue así como, poco a poco, ella comenzó a tejer su red. Cada palabra, cada lágrima fingida, cada suspiro, todo era parte de un plan para quedarse con lo que su madre más amaba: el taller, la tierra, los recuerdos. Mientras tanto, doña Rosa se sentó frente al portón del taller con un vaso de agua fresca en la mano. El viento del mediodía soplaba lento, levantando polvo y haciendo crujir las hojas secas. Miró hacia el horizonte y susurró: «Ay, Ernesto, algo me dice que se avecina tormenta». Romerio levantó las orejas, como si también sintiera lo mismo. A lo lejos, Leticia apareció caminando por el camino de tierra con un sombrero blanco y un vestido morado que relucía bajo el sol. Su sombra se alargaba con elegancia, pero su sonrisa estaba vacía. «¡Mamá!», gritó dulcemente al acercarse. «¡Qué gusto verte tan fuerte! Vine a ayudarte con el taller. Ya no quiero que trabajes sola». Doña Rosa la miró con sorpresa, limpiándose las manos en el delantal amarillo. «¿Ayudarme tú? Eso sí que no lo esperaba, hija». «Claro, mamá, somos familia. Además, estuve pensando que podríamos arreglar ese viejo cuarto del fondo, el que papá usaba. Tal vez podrías descansar ahí un tiempo». El tono de Leticia sonaba amable, pero en el fondo había algo inquietante, una intención oculta que solo el corazón de una madre podía percibir. Doña Rosa sonrió con cautela, intentando creer en la bondad de su hija. «Gracias, hijita, pero este taller es mi casa. Aquí tengo mis recuerdos, mi fe y a Romerio». Leticia la abrazó, pero su mirada se desvió hacia el caballo con desdén. «Sí, claro, tu querido Romerio». Mientras el sol seguía cayendo a plomo sobre San Lucero del Valle, un viento caliente cruzó la calle levantando polvo. En el aire se podía sentir algo extraño, como si el destino estuviera respirando muy cerca. Romerio relinchó una vez más, fuerte, rompiendo el silencio. Doña Rosa lo miró con un nudo en la garganta. Algo le decía que aquel relincho no era cualquiera, era una advertencia. Y aunque todavía no lo sabía, ese día marcaría el principio del fin de su tranquilidad, porque cuando la ambición entra al corazón de un hijo, ni el amor de una madre, ni la bondad de un caballo pueden detener la tormenta que se avecina. Era una mañana tibia en San Lucero del Valle, y el sol apenas comenzaba a colorear los cerros de naranja y oro. Las gallinas picoteaban el suelo polvoriento, y el canto de los gallos se mezclaba con el sonido del molino del pueblo. Todo parecía tranquilo, pero dentro de la casa de los Villalobos el aire tenía otro peso, algo invisible, pero tan denso como el humo de una vela que se apaga. En la cocina, Leticia Villalobos se miraba al espejo pequeño que colgaba junto a la ventana. Su reflejo la complacía. Tenía 38 años, piel clara sin una arruga, labios pintados de un rojo intenso y un cabello negro como la noche, recogido en un moño perfecto. Siempre decía que una mujer debía verse fuerte, aunque por dentro se estuviera cayendo. Pero en realidad, Leticia no se caía, empujaba a los demás. Mientras se acomodaba los pendientes dorados, su mirada se endureció. «Mamá ya está vieja, no puede seguir decidiendo por todos», murmuró para sí misma. «Este taller debería ser mío, yo sabría hacerlo rendir». Sobre la mesa, una taza de café aún humeaba. Frente a ella estaba su hermano, Esteban Villalobos, con la camisa abierta en el cuello y los ojos cansados. Tenía 42 años, el cuerpo fuerte de quien trabajó toda su vida con las manos, pero el corazón blando,
de quien teme al conflicto. Leti, por favor, no empieces otra vez, dijo suspirando. Mamá solo quiere paz. Déjala con su taller. Es lo único que le queda. Leticia se giró lentamente, apoyando una mano en la mesa, su voz dulce pero afilada como una navaja. Paz. Esteban, lo que tú llamas paz, yo lo llamo abandono. Esa mujer ya no distingue la realidad. Habla con ese caballo como si fuera su esposo. ¿No te da pena que la gente del pueblo se ría de nosotros? Esteban bajó la mirada, removiendo el café con la cuchara, sin atreverse a responder. Leticia sonrió. Sabía que lo tenía. Su hermano era su marioneta, y ella sabía perfectamente qué hilos mover. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, doña Rosa comenzaba su día en el taller, ajena a las palabras que ya se tejían contra ella. Llevaba su falda amarilla y su blusa sencilla, con el cabello trenzado y la piel brillando bajo el sol. Romerio la seguía con pasos tranquilos, con ese relincho suave que parecía acompañarla en sus pensamientos. «Ven, Romerio, hoy toca lijar las bancas viejas, las mismas que tu dueño hizo con sus propias manos», decía con una ternura que solo los corazones nobles conocen. Ella hablaba con el caballo como quien habla con Dios. Era su forma de no sentirse sola. Pero en los oídos maliciosos de su hija, aquello se había convertido en una excusa perfecta. En la tarde, Leticia llegó al taller con una sonrisa tan dulce que habría engañado al mismísimo cielo. «Mamá, vine a verte. Traje pan del pueblo». Doña Rosa la recibió con cariño, limpiándose las manos en el delantal. «Ay, hija, qué sorpresa. Siéntate, voy por un poco de café». Leticia la observó con una mezcla de desprecio y lástima. Su madre se movía despacio, con las manos temblorosas, pero todavía con una dignidad que la irritaba. «Mamá, ¿no crees que deberías descansar un poco? El taller ya no es como antes». «Este taller es mi vida, hija», respondió Rosa mientras servía el café. «Aquí está el alma de tu padre. Aquí crecimos ustedes». Leticia bebió un sorbo y miró hacia el caballo que pastaba afuera. «Y también está tu otro hijo, ¿no? Ese caballo que tanto defiendes». Rosa la miró con calma. «Romerio siente más que muchos humanos. Cuando me mira, entiendo cosas que tú no podrías imaginar». Leticia rió, una risa hueca, sin alegría. «¿Lo oyes, mamá? Eso es justo lo que la gente comenta. Dicen que hablas sola, que ya no estás bien de la cabeza». Doña Rosa sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. La taza tembló en su mano. «¿Qué dices, hija?» «Nada, mamá. Solo repito lo que se escucha en el pueblo», dijo Leticia fingiendo inocencia. «Pero tranquila, yo estoy aquí para ayudarte. No te preocupes por nada». Esa frase, dicha con voz tan suave, fue como un veneno derramándose poco a poco en la mente de Esteban y en el alma del pueblo. Esa misma noche, Leticia visitó a su hermano otra vez. En la mesa había una lámpara de queroseno y su luz parpadeante hacía que el rostro de ella se viera casi diabólico. «Mamá podría hacerse daño sola», dijo en voz baja, «y si eso pasa, todos nos culparán a nosotros. Lo mejor sería que la cuidáramos, a nuestra manera». Esteban la miró, confundido. «¿A qué te refieres con eso?» «A protegerla. Quizás mantenerla dentro del taller donde esté segura, al menos por unos días. Así evitamos que salga a hacer el ridículo». Esteban golpeó la mesa. «Eso es una locura, Leticia. ¿Encerrar a mamá? No, ni lo digas en broma». Pero Leticia se levantó lentamente, rodeándolo con pasos suaves, como una serpiente. «Hermano, tú sabes que mamá ya no es la misma, y si un día algo le pasa, ¿qué vas a decirle a la gente? Que sabías y no hiciste nada. No es encerrarla, es protegerla». Esteban apretó los puños. No respondió, solo bajó la cabeza. En el fondo, su silencio fue el permiso que Leticia necesitaba. Al amanecer, el pueblo despertó al sonido del martillo de doña Rosa golpeando madera como cada día. Nadie sospechaba que una traición ya estaba en marcha.
Leticia observaba desde la ventana de su casa con los brazos cruzados y una mirada de hielo. «Mamá, algún día me agradecerás», murmuró con una sonrisa torva. «Te quitaré el peso de decidir». Mientras tanto, Romerio relinchó fuerte desde el corral, inquieto, como si sintiera el peligro en el aire. Doña Rosa lo miró y acarició su cuello. «Tranquilo, niño. El mal no puede entrar donde habita el amor». Pero el mal ya estaba adentro. No entró con furia, sino con palabras dulces, con abrazos falsos, con el perfume de una hija que escondía el veneno más puro, la ambición, disfrazada de preocupación. Y ese día, bajo el cielo limpio de San Lucero del Valle, mientras las campanas de la iglesia marcaban el mediodía, el destino comenzó a girar. Nadie lo notó, pero la sombra de Leticia ya se extendía sobre el taller y con ella el comienzo de la ruina. Era una mañana cálida en San Lucero del Valle, de esas en que el sol se cuela entre las tejas viejas y el olor a pan recién hecho llena las calles polvorientas. El pueblo despertaba lento, con los gallos cantando a destiempo y el sonido lejano de los cascos de un caballo contra la tierra seca. En el taller, como cada día, doña Rosa Villalobos ya estaba despierta antes del amanecer. Sus manos temblorosas sostenían una taza de barro mientras observaba el humo del café subir despacio, como si en ese vapor pudiera ver el rostro de su difunto esposo, don Ernesto. El taller era su mundo. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, retratos amarillentos y recuerdos. En una esquina colgaba un sombrero viejo y sobre una repisa una vela encendida que ella nunca dejaba apagar. Afuera, Romerio, su caballo marrón, pastaba tranquilo bajo un rayo de sol. Su pelaje brillaba como el cobre, y sus ojos, grandes y profundos, parecían entender el alma de su dueña. Doña Rosa hablaba en voz baja, casi como si rezara. «Ay, Ernesto, si vieras cómo ha cambiado Leticia. Ya no me habla con dulzura. Su mirada me duele más que el tiempo». Romerio levantó la cabeza, como si entendiera. Relinchó suave y golpeó el suelo con una pata, haciendo eco en la soledad del lugar. Doña Rosa sonrió con tristeza. «Tú sí me escuchas, hijo. Tú sí me entiendes». Ese mismo día, Esteban llegó al taller. Tenía el rostro cansado, el sudor pegado en la frente y el ceño fruncido. Era un hombre bueno, pero atrapado entre dos lealtades: la voz de su madre y la lengua venenosa de su hermana. «Mamá», dijo apenas cruzando la puerta, «tenemos que hablar». Doña Rosa dejó el trapo sobre la mesa y se secó las manos. «Claro, hijo, dime, ¿pasa algo?». Esteban miró el suelo antes de hablar, como si buscara valor. «Leticia dice que ya no puedes manejar el taller sola, que deberías descansar, dejar que nosotros nos encarguemos de todo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, dolorosas. Rosa lo miró con incredulidad. «¿Descansar? ¿Y quién te dijo eso? Este taller me mantiene viva, Esteban. Es lo único que me queda de tu padre. ¿Qué quieren hacer con él?». Esteban tragó saliva, incómodo. «No es que queramos hacer nada malo, mamá. Solo pensamos que ya es hora de cambiar algunas cosas. Leticia dice que podríamos vender las herramientas viejas, modernizarlo, quizás abrir una tienda más grande». Doña Rosa dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. «¿Vender las herramientas de tu padre? Esas mismas con las que te enseñó a trabajar, Esteban. ¿Qué clase de cambio es ese?». Su voz tembló, pero no de miedo, sino de tristeza. Esteban no se atrevió a mirarla a los ojos. «Es solo una idea, mamá. No te alteres». «No me altero, hijo. Me duele. Porque mientras tú hablas de vender recuerdos, yo todavía escucho su voz aquí dentro», dijo, tocándose el pecho con la mano. «No se vende lo que se construyó con amor». El silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. Desde el corral, Romerio relinchó fuerte, inquieto, golpeando el suelo. Parecía sentir el conflicto. Esteban se frotó el rostro, cansado. «Leticia solo quiere ayudarte». «No, Esteban», respondió Rosa con voz firme. «Tu hermana quiere quedarse con lo que no le pertenece.
No le interesa mi bienestar, le interesa el poder. El hombre suspiró sin atreverse a contradecirla. Mamá, no hables así. Ella es buena, buena cuando le conviene. Siempre fue así. Desde niña. ¿No recuerdas cuando mentía solo para verme enojada? Esteban no respondió. Tomó su sombrero y salió del taller con paso apurado, dejando tras de sí un silencio que dolía más que las palabras. Doña Rosa se sentó en la silla de su esposo, la misma donde él pasaba las tardes arreglando cerraduras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo acarició la mesa como si tocara una herida antigua. Perdóname, Ernesto, no supe criarles mejor. El día avanzó lento. Los rayos del sol se filtraban entre los huecos del techo y el polvo bailaba en el aire como pequeñas luces doradas. Romerio se acercó hasta la puerta del taller y Rosa le sonrió, dándole una manzana. No te preocupes, mi niño. No voy a dejar que me quiten lo que es nuestro. Por la tarde Leticia regresó al pueblo con un vestido morado que resaltaba contra el polvo del camino. Caminaba con la cabeza alta, el cabello recogido, el rostro impecable como si nada le afectara, pero por dentro su mente era un torbellino. Esteban es débil, pensaba, solo hay que empujarlo un poco más. Entró a la casa familiar y encontró a su hermano sentado junto a la ventana, con la mirada perdida. ¿Fuiste a hablar con mamá?, preguntó ella. Sí, respondió él sin mirarla. ¿Y? No quiso entender. Dice que este taller es su vida. Leticia se acercó lentamente y le puso una mano en el hombro. Ay, hermano, tú siempre fuiste el más noble, pero la nobleza no paga las deudas ni alimenta el futuro. Déjamelo a mí. Yo sé cómo hacer que mamá entre en razón. Esteban levantó la vista confundido. ¿Qué piensas hacer? Leticia sonrió, una sonrisa que no tocó sus ojos. Convencerla, a mi manera. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes y el viento sopló con un silbido triste. En el corral, Romerio estaba inquieto. Pateaba el suelo y relinchaba mirando hacia la casa como si presintiera algo oscuro. Doña Rosa, sentada frente al altar donde siempre rezaba, alzó los ojos al cielo. Dame fuerzas, Señor. No permitas que mis propios hijos se pierdan en la codicia. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que se movían por las paredes del taller. En una de ellas, la sombra del caballo se alargaba, fuerte, firme, como si un espíritu vigilante estuviera de pie junto a ella. Doña Rosa cerró los ojos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le susurró que aquella noche sería la última en la que dormiría en paz. Y allá afuera, bajo la luna escondida entre nubes, Leticia ya estaba tramando el siguiente paso. Uno que partiría el alma de su madre y sellaría el destino de todos. Era un mediodía caluroso en San Lucero del Valle, de esos en los que el sol no perdona y ni las sombras se atreven a moverse. El aire ardía, los perros dormían bajo los carros y hasta los gallos parecían cansados de cantar. En el taller de doña Rosa Villalobos, el silencio era tan profundo que solo se escuchaba el zumbido de una mosca y el crujir de la madera vieja al expandirse con el calor. Doña Rosa estaba de pie frente a su mesa de trabajo, puliendo con paciencia un marco de ventana. El sudor le caía por la frente, pero ella no se quejaba. Había pasado toda su vida en ese lugar, entre el olor a madera recién cortada y el sonido de los martillos. Allí, entre clavos y serruchos, todavía sentía la presencia de don Ernesto, su difunto esposo. En una esquina, Romerio, su caballo marrón, movía la cola para espantar las moscas. Tenía los músculos tensos, como si presintiera que algo no estaba bien. De vez en cuando, giraba la cabeza hacia la puerta y relinchaba suavemente, inquieto. «¿Qué te pasa, niño?», preguntó Rosa, acariciando su hocico. «No me digas que también tú sientes que el aire huele a desgracia». El caballo bufó, golpeando el suelo con una de sus patas. En ese momento se escucharon pasos acercándose por el camino de tierra.
Doña Rosa alzó la vista y vio una silueta aparecer entre el brillo del sol. Era Leticia, su hija, vestida con un traje morado, elegante y ajustado, completamente fuera de lugar para el calor del campo. Llevaba un abanico en una mano y una sonrisa en el rostro que no llegaba a sus ojos. «Mamá», gritó dulcemente, «¿cómo estás, mi viejita linda? Vine a verte». Doña Rosa sonrió, algo sorprendida. «Qué raro verte a estas horas, hija. El sol está para derretir hasta los pensamientos». Leticia soltó una risita fingida. «No me importa el calor, mamá. Quería pasar un rato contigo y de paso ayudarte a limpiar un poco este lugar». Doña Rosa dejó el trapo sobre la mesa y la observó con desconfianza. «¿Ayudarme? Si tú nunca tuviste paciencia para el polvo ni para los clavos». Leticia fingió ofenderse, llevándose la mano al pecho. «Ay, mamá, ¿por qué piensas tan mal de mí? Solo quiero que descanses. Eres una mujer mayor. Deberías cuidar tu salud. Déjame hacerlo yo, aunque sea por un rato». La anciana suspiró. No quería discutir. A veces prefería callar antes que herir, incluso sabiendo que el silencio dolía más. «Bueno, está bien, pero ten cuidado con esas tablas del fondo, están sueltas». «Claro, mamá», dijo Leticia con voz melosa. «Solo voy a mover unas cosas y luego te invito a un agua fresca». Leticia entró al taller y comenzó a mover objetos de un lado a otro, pero sus ojos no se detenían en el polvo ni en las herramientas. Miraban la estructura del lugar, la gran reja de hierro que separaba la entrada del resto del taller. Era una reja gruesa, con un candado oxidado que don Ernesto había puesto años atrás. En ese instante, una idea se formó en su mente. Fría, calculadora, cruel. De repente fingió tropezar y dejar caer un par de herramientas. «Ay, mamá, ¿podrías venir a ayudarme con esto?» Doña Rosa, con paso lento, se acercó para levantar las piezas del suelo. «Ten más cuidado, hija, que esos clavos te pueden cortar». Leticia se agachó también, sonriendo. «Perdón, mamá, es que soy un desastre». En cuanto Rosa se inclinó para recoger una madera, Leticia se levantó despacio, sin hacer ruido, y con un movimiento rápido cerró la reja de hierro que separaba la entrada del resto del taller. El chirrido metálico cortó el aire como un cuchillo. Doña Rosa levantó la cabeza confundida. «¿Qué haces, Leticia?» «Nada, mamá», respondió ella con una sonrisa tensa. «Solo quiero que descanses un poco. Aquí adentro no te pasará nada. Tómalo como unas vacaciones». Doña Rosa se acercó a la reja y la sacudió. «Leticia, abre esto». «No digas tonterías, hija, abre ahora mismo». Pero Leticia solo dio un paso atrás, observándola con frialdad. «Mamá, no lo entiendes, te estoy protegiendo. Ya no puedes cuidar de ti misma, ni del taller. Todos en el pueblo dicen que estás mal de la cabeza. Estás mejor aquí, tranquila, lejos de los problemas». El rostro de Doña Rosa se llenó de lágrimas. «¿Protegerme? Esto es encerrarme, Leticia. Así pagas los años que te cuidé, los sacrificios que hice por ti». «No lo veas así, mamá», dijo Leticia, ajustando su abanico con calma. «Es solo por un tiempo, hasta que Esteban y yo decidamos qué hacer con el taller». «No tienes derecho», gritó Rosa, golpeando los barrotes con fuerza. «Es de tu padre y mío, no de ustedes». El sonido de los golpes resonó por toda la calle. Romerio, al escuchar los gritos, se puso de pie y relinchó con furia. Tiró de la cuerda que lo sujetaba, pateó el suelo y bufó mirando hacia el taller. Los vecinos comenzaron a asomarse desde lejos, murmurando entre sí. Leticia, al notar las miradas, fingió calma. «Ya, mamá, no hagas escándalo. La gente te va a oír y van a pensar que realmente estás perdiendo la razón». Rosa se llevó las manos al pecho respirando con dificultad. «Que Dios te perdone, hija, porque lo que haces hoy, algún día te lo cobrará». Leticia dio media vuelta, con la cabeza erguida, y comenzó a caminar hacia la puerta. «Adiós, mamá. Descansa. Te traeré comida más tarde». El portón se cerró con un golpe seco. Dentro, Doña Rosa cayó de rodillas, sollozando. El aire se sentía pesado,
sofocante. El calor era tan intenso que las paredes parecían derretirse. Afuera, Romerio golpeaba la cerca intentando liberarse. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desesperación. Doña Rosa levantó la mirada hacia el cielo y susurró: «Señor, si todavía escuchas mis oraciones, no me dejes sola». El viento sopló fuerte, levantando polvo. Desde el corral se escuchó un relincho tan fuerte que hizo temblar el suelo. Los pájaros salieron volando en bandada. El pueblo entero volteó hacia el taller. Y en los ojos del caballo brilló algo que no era solo rabia. Era justicia, la que ni el hombre ni el miedo pueden detener. La trampa ya estaba tendida, pero Dios tenía sus propios planes. Y pronto, la reja que ahora encerraba a una madre se convertiría en el testigo de un milagro que nadie en San Lucero del Valle olvidaría jamás. El sol estaba en su punto más alto, quemando todo a su paso. Las calles de San Lucero del Valle parecían un espejo de fuego, y el aire se sentía espeso, casi imposible de respirar. No había ni una nube en el cielo, ni una brisa que diera consuelo. Solo el zumbido de los insectos y el silencio de un pueblo que, sin saberlo, estaba a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Dentro del viejo taller, doña Rosa Villalobos estaba de rodillas, con la frente apoyada contra la reja de hierro. Sus manos, temblorosas y agrietadas, sostenían los barrotes, como si con ellas pudiera romper el destino. El sudor le corría por la cara, y las lágrimas se confundían con el polvo. La luz entraba por una grieta del techo y caía sobre su rostro, como si el mismo cielo la estuviera mirando. «Señor, tú sabes que no hice mal a nadie», susurraba con la voz quebrada. «Perdona a mis hijos. No saben lo que hacen, pero por favor, no me abandones». Afuera, el calor ondulaba en el aire. Romerio, su caballo marrón, caminaba inquieto en el corral. Su respiración era fuerte y el sudor hacía que su pelaje brillara bajo el sol. Sentía algo dentro de él que no entendía, una mezcla de angustia, rabia y un instinto feroz que lo hacía golpear el suelo con las patas. Desde lejos, Leticia regresaba caminando por el camino polvoriento. Su vestido morado ondeaba ligeramente con el viento, y el abanico en su mano movía el aire frente a su rostro con elegancia fingida. Estaba satisfecha. Creía que todo estaba bajo control. «Ya entenderás, mamá», murmuraba para sí misma. «Es por tu bien. Ya era hora de que descansaras y de que yo tomara lo que me pertenece». Pero al llegar al taller, algo la detuvo. El ambiente no era normal. El aire estaba cargado, casi eléctrico. Romerio estaba furioso, girando sobre sí mismo, bufando y relinchando con una fuerza que hacía eco por todo el valle. Leticia frunció el ceño. «¿Qué le pasa a este animal?», dijo en voz alta, molesta. «¡Cállate ya!». El caballo la miró directamente y en sus ojos había algo que la hizo dar un paso atrás. No era solo un animal, había algo más, algo que Leticia no podía explicar, un brillo en la mirada, una furia que no era natural. Dentro del taller, doña Rosa escuchó el relincho y sintió que algo se movía en su pecho, como si su corazón despertara de golpe. Se levantó despacio, apoyándose en la reja. «Romerio», susurró. «Mi niño, ¿me escuchas? Ayúdame, hijo, ayúdame». El caballo pateó el suelo con fuerza, relinchando de nuevo, esta vez tan alto que las ventanas del taller vibraron. Varios vecinos que pasaban por la calle se detuvieron mirando con preocupación. «¿Qué pasa con el caballo de doña Rosa?», preguntó una mujer con un balde en la mano. «No sé», respondió otro, «pero parece que algo anda mal en el taller. Escuché gritos hace rato». Leticia apretó los dientes, molesta por la atención. Caminó hacia la puerta del taller y gritó: «¡Mamá! Ya basta de hacer escándalo. La gente te está mirando». Pero no obtuvo respuesta. Solo escuchó un golpe seco desde dentro, como si alguien hubiera caído. Doña Rosa había tropezado, agotada por el calor y el encierro. Se aferró a los barrotes respirando con dificultad.
Dios mío, dame fuerzas. Romerio, al oír ese ruido, rompió el corral de una patada. La madera se astilló y el polvo voló por el aire. Su relincho fue tan fuerte que los pájaros salieron volando de los tejados. Leticia se giró de golpe, aterrada. ¡No! ¡Romerio! ¿Qué haces? ¡Vuelve al corral! Pero el caballo no la escuchó. Avanzó con pasos firmes y pesados, sus ojos ardiendo de furia. Cada relincho era como un trueno, un rugido que estremecía los corazones de quienes lo escuchaban. El pueblo entero comenzó a asomarse a las puertas. Los niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Nadie se atrevía a acercarse. Leticia retrocedió hasta quedar frente al portón del taller. «¡Mamá, haz algo! ¡Tu caballo se volvió loco!» Y desde adentro, con voz temblorosa, doña Rosa respondió: «No, hija, no está loco. Está defendiendo lo que tú olvidaste, el amor y la lealtad». Leticia quedó paralizada. Por primera vez, la voz de su madre le heló la sangre. Había algo en esas palabras que no venía de una mujer, sino de algo más grande, algo divino. El caballo dio un paso más. Su respiración era profunda, su cuerpo temblaba de energía. En un último relincho, alzó la cabeza al cielo, mostrando los dientes, y corrió directamente hacia la entrada del taller. Las pezuñas golpeaban el suelo como tambores de guerra. El polvo se levantó en una nube dorada y el aire vibró con un sonido imposible de describir. Leticia gritó cubriéndose el rostro mientras el caballo se detuvo justo frente a ella, levantando las patas delanteras y dejando un rugido que hizo eco en todo San Lucero del Valle. Era como si el cielo se hubiera quebrado por un instante. Dentro, doña Rosa cayó de rodillas, con el corazón latiendo a mil. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no de miedo, sino de asombro. «Gracias, Señor. Tú sí escuchaste mi clamor». El caballo golpeó el suelo una última vez y bajó la cabeza frente a la reja. A través de los barrotes, doña Rosa extendió la mano temblorosa y tocó su hocico. El animal respiró fuerte, como si quisiera consolarla. «Tranquilo, hijo», dijo ella con voz suave. «Dios ya está aquí». En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el valle, trayendo un aroma fresco, como si acabara de llover. El calor se disipó, el silencio volvió, y todos los que estaban mirando, los vecinos, los niños, incluso Leticia, sintieron que habían presenciado algo que escapaba a toda lógica humana. Doña Rosa, aún tras la reja, levantó la vista al cielo. «Tú me mandaste este ángel con crines y pezuñas», murmuró, «y a través de él, tu justicia está viva». Leticia de pie temblaba. Por primera vez en su vida su orgullo se quebró. No podía apartar la vista del caballo, que ahora la miraba en silencio. No había furia en sus ojos, solo verdad. Y esa verdad dolía más que cualquier castigo. El relincho de Romerio no fue solo un sonido, fue un llamado del cielo. Un recordatorio de que ni el dinero ni la mentira pueden encerrar el amor de una madre, ni detener la justicia de Dios cuando decide manifestarse. El sol se había vuelto un fuego inmenso sobre San Lucero del Valle, y el aire parecía cortarse con cuchillo. Las calles vacías, el polvo suspendido, los perros escondidos bajo las sombras, todo anunciaba que algo estaba a punto de romperse. El relincho de Romerio aún retumbaba entre las montañas. Era un sonido tan potente que los pájaros salieron huyendo y las ventanas vibraron como si el mismo cielo se estremeciera. Frente al viejo taller, Leticia Villalobos tenía el rostro desencajado. Su vestido morado estaba cubierto de polvo y su respiración era agitada. Miraba al caballo como quien ve un fantasma. Sus ojos, que antes reflejaban orgullo y desprecio, ahora eran un torbellino de miedo. «¡Largo, bestia!», gritó con la voz temblorosa. «Te voy a hacer encerrar si das un paso más». Pero Romerio no se movió. Permanecía firme, con el cuello erguido, la mirada fija en ella. Sus orejas estaban hacia atrás, los músculos tensos, y el vapor caliente salía de sus fosas nasales con cada resoplido. Era como si entendiera perfectamente la maldad que se escondía detrás de esas palabras.
El aire se volvió más denso. Algunos vecinos observaban desde lejos, cruzando los brazos, sin atreverse a intervenir. Había algo en esa escena que no parecía humana. Dentro del taller, doña Rosa, con el rostro bañado en lágrimas, seguía aferrada a los barrotes de la reja. Su respiración era entrecortada, pero en sus ojos había una mezcla de dolor y dignidad. «Leticia», gritó su voz quebrada pero firme, «¿qué ganaste con esto? ¿De verdad te hace feliz verme así? Dime». Leticia giró hacia la reja, sus labios apretados. La rabia se mezclaba con el miedo y su tono se volvió venenoso. «No me vengas con tus dramas, mamá. Tú no entiendes nada. Todo esto lo hago por tu bien, para protegerte, para protegernos». «Protegernos», replicó Rosa con ironía. «Me estás matando en vida, hija. ¿Eso te enseñó tu ambición, a encerrar a quien te dio la vida?» El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento se detuvo. Solo el sonido de Romerio golpeando el suelo con una pata rompía la tensión. Leticia dio unos pasos hacia la reja, su mirada endurecida. «Mamá, el mundo cambió. Ya no estamos en tus tiempos. Este taller es un estorbo. Tú eres un estorbo. Yo puedo hacer que todo sea mejor». Doña Rosa cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. «¿Y crees que ser mejor es destruir lo que te dio origen? Hija, el dinero se acaba, pero lo que tú estás haciendo te va a seguir toda la vida». Romerio relinchó tan fuerte que Leticia dio un salto hacia atrás. El caballo levantó la cabeza, mostrando los dientes, y sus ojos parecían arder. Dio un paso más y bufó, levantando polvo. Doña Rosa extendió una mano entre los barrotes como si tratara de calmarlo. «Tranquilo, Romerio, tranquilo, hijo. No dejes que el mal te toque». El caballo bajó la cabeza por un momento, respirando pesado, pero cuando Leticia, fuera de sí, levantó una piedra del suelo y gritó: «¡Te dije que te largues!». Todo cambió. Romerio se levantó en dos patas, dejando escapar un relincho que pareció partir el aire. El sonido fue tan poderoso que el eco rebotó en las paredes del taller. Las aves, los perros, la gente, todos quedaron en silencio. Doña Rosa gritó el nombre del caballo con desesperación, temiendo lo peor. «Romerio, no, por favor». El caballo, sin embargo, no atacó. Cayó al suelo con fuerza, clavando las patas en la tierra, y lanzó una mirada directa a Leticia. Era una mirada que no provenía de un animal, sino de algo más profundo, algo que llevaba la voz de Dios. Leticia quedó paralizada. Su mano soltó la piedra, que cayó al suelo con un golpe seco. Retrocedió unos pasos con el rostro desencajado. Eso no es normal», susurró temblando. «Ese caballo está poseído». Pero una anciana del pueblo, que observaba desde la esquina, murmuró entre dientes: «No, hija, no está poseído, está guiado por el cielo, está defendiendo lo justo». Los murmullos comenzaron a recorrer la calle. «El caballo de doña Rosa está defendiendo a su dueña», decían. «Dios está actuando a través de él». Leticia miró a su alrededor, sintiendo las miradas del pueblo clavadas en su espalda. Su orgullo se quebró en 1000 pedazos. «¡Cállense, todos! ¡No saben nada!», gritó con furia, pero su voz se perdió entre los relinchos. Desde dentro, doña Rosa la observaba con tristeza, no con odio. «Hija mía, todavía no entiendes. No puedes encerrar la verdad, Leticia. Ni el amor, ni la justicia pueden encerrarse tras rejas». Sus palabras eran suaves, pero cada una golpeaba el corazón de su hija como una piedra. Romerio comenzó a caminar despacio, rodeando el taller. Sus cascos marcaban la tierra como un tambor de guerra. El polvo se levantaba en círculos y el aire parecía vibrar con una energía extraña. Algunos decían después que, en ese momento, se sintió un olor a flores en el aire, como si el viento trajera un mensaje del más allá. Leticia cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. Miró al suelo, las manos temblorosas, y su corazón se llenó de una culpa que no podía ocultar. Doña Rosa, desde su encierro, la observó en silencio. Sus labios se movieron apenas.
Te perdono, hija. Romerio bajó la cabeza y se detuvo frente a la reja, mirando a doña Rosa. El sol, en ese instante, atravesó las nubes y bañó la escena con una luz dorada. El brillo se reflejó en los ojos del caballo, que parecían llenos de lágrimas. Leticia, al levantar la vista, vio aquella imagen y sintió algo que jamás había sentido: vergüenza de sí misma. El pueblo entero presenció el momento. Nadie se atrevió a hablar. Y mientras el viento soplaba, llevando el polvo lejos, una cosa quedó clara para todos: la justicia puede llegar de muchas formas, incluso con crines y relinchos. Doña Rosa respiró hondo. Aún tras las rejas, su alma se sintió libre, porque sabía que aquel caballo no era solo su amigo, sino el instrumento de un poder más grande, el que siempre llega cuando los hombres fallan, el poder del cielo. La tarde caía lentamente sobre San Lucero del Valle, tiñendo las montañas de un color naranja triste. El aire estaba cargado de polvo, olor a tierra caliente y murmullos del pueblo. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que algo grande había ocurrido frente al viejo taller de doña Rosa Villalobos. El relincho de Romerio aún retumbaba en los oídos de la gente como un eco divino que no se apagaba. Dentro del taller, doña Rosa seguía encerrada tras la reja. Su rostro estaba pálido, sus manos aún aferradas al metal frío, pero en su mirada había una mezcla de fuerza y fe. El sudor le caía por las sienes, y aunque el calor era insoportable, no pedía agua ni descanso. Solo miraba al cielo a través de los huecos del techo, susurrando oraciones que apenas se escuchaban. A unos metros, Leticia permanecía de rodillas, con el vestido morado sucio y el cabello despeinado. Su respiración era agitada, sus ojos rojos por el miedo y la vergüenza. Había perdido todo control. El orgullo que la hacía creerse más fuerte que todos se había desmoronado como barro seco. A su alrededor, los vecinos la observaban en silencio, algunos con compasión, otros con enojo. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos sentían que estaban viendo una lección que no venía de este mundo. Fue en ese instante cuando un hombre apareció corriendo por el camino principal, cubierto de sudor y con la camisa empapada. Esteban Villalobos, el hijo mayor de doña Rosa. Su rostro estaba desencajado, los ojos llenos de confusión. «¿Qué pasa aquí? Escuché los gritos desde la plaza», exclamó jadeando. Los vecinos se apartaron, dándole paso. Cuando llegó frente al taller y vio a su madre tras las rejas, se quedó sin aire. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. Doña Rosa levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Esteban», susurró, «hijo mío». Él se arrodilló junto a la reja, tomando las manos de su madre a través de los barrotes. «¿Quién te hizo esto? Dime quién fue». Antes de que ella respondiera, una voz débil se escuchó detrás de él. «Fui yo». Esteban giró lentamente. Leticia estaba de pie, tambaleándose, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Intentaba mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Lo hice por su bien. Mamá ya no estaba bien de la cabeza. Yo solo...». «¡Cállate!», rugió Esteban, con una furia que lo hizo temblar entero. «¿Te atreves a decir eso? Encerraste a nuestra madre, a la mujer que nos dio todo». Leticia bajó la mirada. Por primera vez no respondió con veneno. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. El silencio se volvió pesado, y en medio de él, Romerio caminó despacio hacia ellos. Su sombra cubría el suelo como una presencia protectora. Su respiración aún era fuerte, pero sus ojos se habían calmado. Ya no había furia, solo una mirada profunda, casi humana. Esteban miró al caballo y algo dentro de él se quebró. «Tú lo sabías, ¿verdad?», dijo en voz baja como si hablara con el animal. «Por eso no dejabas de relinchar». Romerio bufó suavemente, como si respondiera. Doña Rosa sonrió desde dentro. «Él siempre siente cuando algo anda mal», dijo con voz serena. «Dios le dio ese corazón». Esteban apretó los barrotes con fuerza y miró el candado oxidado que mantenía cerrada la reja.
No más, dijo entre dientes. Nadie volverá a encerrar a mi madre mientras yo viva. Corrió hacia un costal donde había herramientas y tomó un martillo grande. Con un solo golpe seco rompió el candado. El metal cayó al suelo, haciendo un ruido que resonó como un trueno. La multitud, que observaba desde lejos, dejó escapar un suspiro de alivio. Esteban empujó la puerta y doña Rosa cayó en sus brazos. «Hijo mío», dijo entre lágrimas, «pensé que nunca volvería a verte». «Perdóname, mamá», respondió él con la voz rota. «Fui un cobarde. Creí las mentiras de Leticia y te fallé». Ella lo abrazó con fuerza, apoyando la cabeza en su hombro. «Ya no importa, hijo. Dios te trajo a tiempo». Romerio se acercó despacio y bajó la cabeza junto a ellos. Doña Rosa extendió su mano y acarició su frente. El caballo cerró los ojos, como si entendiera que todo había terminado. El viento sopló, levantando un remolino de polvo dorado, y por un momento pareció que el sol brillaba solo sobre ellos tres. Leticia los observaba en silencio, con las manos apretadas contra el pecho. Su corazón latía con fuerza, y las lágrimas caían sin control. Caminó lentamente hacia su madre, arrastrando los pies. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no sé qué me pasó. La ambición me cegó. Quise tener lo que no me pertenecía y terminé perdiéndolo todo». Doña Rosa la miró con ternura, a pesar del dolor. «El que se aleja del amor, hija, se aleja de Dios. Pero si de verdad te arrepientes, todavía puedes volver». Leticia se arrodilló frente a ella, llorando como una niña. «Perdóname, mamá. No merezco tu perdón, pero no puedo vivir sabiendo lo que te hice». Doña Rosa, con una calma que solo los corazones limpios conservan, le tocó la mejilla. «Claro que te perdono, hija. El rencor solo encierra el alma, y ya tuve suficientes rejas por un día». Esteban se quedó en silencio, observando la escena. Su corazón también se ablandó. Tomó la mano de Leticia y la ayudó a ponerse de pie. «Somos familia», dijo con voz firme. «Y aunque te equivocaste, mamá tiene razón. Todavía hay tiempo para cambiar». Los tres quedaron ahí, bajo la luz del atardecer. El pueblo, que había estado observando desde lejos, comenzó a dispersarse en silencio, algunos persignándose, otros murmurando que lo que acababan de ver no era un simple milagro, sino una lección de vida. Romerio, con paso tranquilo, se alejó hacia el horizonte, relinchando una vez más. Su sonido no era de furia ni de miedo, sino de paz. Doña Rosa lo miró marcharse con los ojos brillantes. «Él ya cumplió su misión», dijo en voz baja. «Dios lo usó para abrir no solo esta reja, sino los ojos de mis hijos. Y mientras el sol se escondía detrás de los cerros, la justicia del cielo había hablado, no con palabras ni con castigos, sino con un caballo que entendía más de amor que muchos corazones humanos». El sol de San Lucero del Valle brillaba con una fuerza distinta aquel día. No era un sol de castigo como el que caía sobre los pecadores. Era un sol tibio, limpio, como si el cielo hubiera decidido empezar de nuevo. El aire olía a esperanza. El pueblo, que horas antes había sido testigo del caos, ahora respiraba una calma extraña, de esas que solo llegan después de una tormenta que arrasó con todo. Frente al taller, doña Rosa Villalobos estaba sentada en un banco de madera, envuelta en un rebozo amarillo. El sudor de su frente había dado paso a lágrimas secas que aún manchaban su rostro. A su lado, Esteban, su hijo mayor, la observaba en silencio. Parecía un niño otra vez, con los hombros caídos y los ojos hinchados de tanto llorar. Detrás de ellos, Leticia, la hija que había causado tanto dolor, permanecía de pie, con la mirada clavada en el suelo. Su vestido morado, antes símbolo de orgullo, ahora estaba arrugado, cubierto de tierra, como si el polvo mismo se hubiera encargado de recordarle su caída. El pueblo entero estaba en silencio, pero todos sabían lo que estaba pasando.
Algunos miraban desde lejos, otros rezaban en voz baja, sabiendo que en esa casa no se estaba librando una pelea más, sino una guerra entre el rencor y el perdón. Doña Rosa pasó los dedos sobre las marcas que el hierro había dejado en sus manos. El metal de la reja había herido su piel, pero lo que más dolía no eran las heridas visibles, sino las del alma. Sin embargo, su voz sonó tranquila cuando habló. A veces, Dios permite que las cosas se rompan para mostrarnos lo que en verdad vale la pena. Esteban bajó la mirada. Mamá, no debiste pasar por esto. Nunca. Yo fui débil, y lo peor es que lo sabía. Doña Rosa lo miró con ternura. Hijo, no hay culpa tan grande que el amor no pueda perdonar. Tú escuchaste a tu corazón al final, y eso te salvó. Leticia, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz tembló. ¿Y a mí también puedes perdonarme, mamá? Doña Rosa levantó la cabeza. Sus ojos, aún cansados, brillaron con una luz suave. No soy yo quien debe juzgarte, hija, pero sí puedo decirte que el perdón no borra el dolor. Solo le enseña al corazón a seguir amando sin envenenarse. Leticia cayó de rodillas frente a ella. Yo no merezco tu amor, ni el de Dios. Te encerré, te humillé, te traté como si fueras un estorbo. Y cuando vi a Romerio corriendo hacia mí, sentí que el cielo mismo venía a castigarme. Doña Rosa acarició su cabello, despeinándolo suavemente como cuando era niña. No era castigo, hija, era advertencia. Romerio no vino a hacerte daño, vino a salvarte, a recordarte que todavía hay algo puro dentro de ti. Leticia levantó la vista, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y cómo se vive con tanta culpa? Rosa sonrió, con esa calma de quien ha aprendido a ver más allá del dolor. No se vive con culpa, hija. Se vive con propósito. Lo que hiciste ya no puede cambiarse, pero lo que haces a partir de ahora, sí. Esteban se acercó y puso una mano sobre el hombro de su hermana. Mamá tiene razón. Ya no importa lo que pasó, sino lo que hacemos con lo que aprendimos. Leticia se giró hacia él, sorprendida. ¿Tú también me perdonas? Claro que sí, respondió Esteban con voz firme. Eres mi hermana, Leti. La familia no se abandona, aunque a veces duela. Que el silencio que siguió fue interrumpido por un sonido familiar. Desde el camino, Romerio apareció caminando despacio, con el lomo cubierto de polvo y las crines al viento. Su paso era sereno, casi solemne. Todos se quedaron mirándolo, sin atreverse a hablar. Doña Rosa se puso de pie con dificultad, apoyándose en Esteban, y extendió la mano hacia él. «Ven acá, mi niño, ven». El caballo se acercó hasta quedar frente a ella. Bajó la cabeza, y Doña Rosa apoyó su frente contra la de él. Cerró los ojos y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. El aire cambió. Una brisa suave recorrió el taller, moviendo las cortinas, levantando un poco de polvo que brilló bajo el sol. Doña Rosa susurró algo que solo Romerio podía escuchar. «Gracias por no dejarme sola. Dios te usó, mi hijo de 4 patas. Tú hiciste lo que los hombres no se atrevieron a hacer». El caballo relinchó suavemente y luego giró la cabeza hacia Leticia, que lo miraba con miedo y gratitud a la vez. Por un momento sus miradas se cruzaron, y Leticia, temblando, dio un paso al frente. «Perdóname, Romerio, no entendí lo que eras. Pensé que eras solo un animal, pero eras el alma de mi madre, su fuerza». El caballo resopló, levantando una nube de polvo que cubrió brevemente sus rostros. Cuando el aire volvió a despejarse, Leticia estaba llorando otra vez, pero no de miedo, sino de alivio. Doña Rosa la abrazó. Esteban los rodeó a ambas con sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, los tres estaban juntos, sin máscaras ni mentiras. El pueblo observaba en silencio, algunos con lágrimas, otros murmurando oraciones. Una anciana del lugar dijo en voz baja: «Miren cómo Dios obra. A veces no manda rayos ni truenos, manda un caballo». El sol del mediodía caía sobre ellos,
y el brillo dorado envolvía la escena como si el cielo quisiera bendecirla. Doña Rosa respiró profundo y miró al horizonte. «El perdón no cambia lo que pasó», dijo con voz serena, «pero limpia el alma para que podamos caminar sin miedo». Romerio dio un último relincho, fuerte, imponente, como un canto de victoria. Luego bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia el camino que salía del pueblo, mientras el viento movía su crin como una bandera de libertad. Doña Rosa lo siguió con la mirada, sonriendo entre lágrimas. «Ve, mi niño, ya hiciste tu parte. Donde vayas, lleva contigo el mensaje del cielo, que el amor verdadero siempre rompe las cadenas». Y así, bajo la luz del mediodía, la injusticia se transformó en perdón, y el ruido de un caballo alejándose se convirtió en el sonido más puro de paz que aquel pueblo había escuchado en toda su historia. El sol comenzaba a caer sobre San Lucero del Valle, tiñendo el cielo de un rojo encendido que parecía fuego. El pueblo entero guardaba silencio, como si el día no quisiera terminar, como si temiera romper la paz que había vuelto después de tanto dolor. Solo se escuchaba el canto de los grillos, el sonido lejano del viento y de vez en cuando el paso de Romerio, el caballo que todos ya llamaban el enviado de Dios. En la casa de los Villalobos, el ambiente era distinto. Adentro no quedaban gritos ni lágrimas, solo un eco silencioso de todo lo que había sucedido. Leticia estaba sentada en una esquina del patio, con los pies descalzos y el rostro perdido entre las sombras del atardecer. Su vestido morado, aquel que antes usaba con tanto orgullo, ahora estaba gastado, lleno de polvo y remiendos. En sus manos sostenía una vieja fotografía, su madre, su padre y ella de niña, sonriendo frente al mismo taller que había querido destruir. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, reflejaban algo más que arrepentimiento. Reflejaban vacío. ¿En qué momento me volví esto?, susurró para sí misma. ¿En qué momento el dinero valió más que la voz de mi madre? Doña Rosa, desde la puerta, la observaba en silencio. La luz anaranjada del sol caía sobre su rostro, marcando sus arrugas con un brillo dorado. Se apoyaba en un bastón, pero su presencia seguía siendo fuerte, serena, casi luminosa. Caminó despacio hasta donde estaba Leticia y se sentó a su lado sin decir palabra. Durante un largo rato, solo se escuchó el crepitar del viento entre los árboles. Finalmente, Doña Rosa habló, con esa voz pausada que parecía tener el poder de calmar cualquier tormenta. «¿Sabes, hija? Cuando uno deja que la ambición le hable más fuerte que el corazón, termina sordo para el amor». Leticia bajó la mirada, incapaz de sostener la de su madre. «Yo solo quería lo que creía merecer, mamá. Pasé toda mi vida sintiendo que tú amabas más a Esteban, o incluso a ese caballo, que a mí». Doña Rosa suspiró con los ojos llenos de una tristeza suave. «No, Leticia, yo te amaba igual, pero tú nunca aprendiste a ver el amor que no se compra, el que no se mide con cosas». Leticia apretó la fotografía entre las manos. «Y ahora lo perdí todo, la casa, el respeto del pueblo, la paz. Todos me miran como si fuera una extraña». «No lo perdiste todo», respondió Doña Rosa, colocando su mano sobre la de ella. «Perder todo a veces es el principio de encontrar lo que realmente importa». Leticia se volvió hacia ella con lágrimas cayendo sin control. «¿Tú me perdonaste de verdad, mamá, a pesar de todo lo que hice?» «El perdón no se da a medias, hija», dijo con firmeza. «Si uno perdona de verdad, lo hace completo, no por quien lo pide, sino por quien lo da, porque si no, el alma se enferma». El silencio volvió a llenar el patio. El cielo se había vuelto violeta y las primeras estrellas comenzaban a asomarse. De repente, se escuchó un relincho lejano. Leticia levantó la cabeza, como si ese sonido le atravesara el alma. «¿Es él?». Doña Rosa sonrió. «Sí, siempre vuelve cuando el alma necesita consuelo». A lo lejos, Romerio se acercaba por el camino polvoriento. Caminaba despacio, con la cabeza baja,
pero sus pasos resonaban firmes. Cuando llegó frente a la casa, se detuvo y soltó un relincho suave, casi como un suspiro. Leticia se levantó lentamente y dio unos pasos hacia él. El caballo la miró con calma. No había furia, solo serenidad. Ella extendió la mano, dudando al principio, y rozó su hocico. En ese instante sintió una corriente cálida recorrerle el cuerpo. Era como si todo el peso del remordimiento se derritiera con el toque de ese animal. «Nunca entendí lo que significabas», dijo entre lágrimas. «Pensé que eras solo un obstáculo, una sombra entre mamá y yo, pero ahora sé que fuiste su guardián, y el mío también». Romerio resopló y bajó la cabeza, quedando muy cerca de ella. Leticia lo abrazó, hundiendo el rostro en su cuello. Su llanto era profundo, pero tenía algo distinto. No era un llanto de culpa, sino de liberación. Doña Rosa observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. «Mira, hija», susurró, «la vida siempre da otra oportunidad, pero solo a los que se atreven a mirarse por dentro». Leticia se apartó de Romerio y volvió junto a su madre. «Quiero cambiar, mamá. No quiero que mi historia termine siendo la de una hija que traicionó por avaricia. Quiero ganarme tu confianza otra vez, aunque me tome el resto de mi vida». Doña Rosa le acarició el rostro. «El tiempo cura, hija, pero lo que sana el alma no es el tiempo, es la verdad. Camina con ella y ya no tendrás miedo». Esa noche, cuando el cielo se volvió completamente oscuro, Leticia se quedó sola en el patio, mirando las estrellas. Podía escuchar el sonido lejano de Romerio galopando hacia los cerros, libre, poderoso, como si llevara en su andar los secretos del cielo. Por primera vez en mucho tiempo Leticia sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. Cerró los ojos y murmuró al viento: «Gracias, Dios, por no abandonarme cuando yo misma lo hice». A lo lejos, un relincho respondió, suave, sereno, como si el cielo le contestara. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre San Lucero del Valle, Leticia comprendió el verdadero precio de la ambición. No eran las cosas que perdió, sino el tiempo que desperdició sin amar. Pero ahora lo sabía. Y eso, aunque tarde, era su mayor redención. El amanecer llegó despacio sobre San Lucero del Valle, cubriendo los tejados con una luz dorada y cálida. El rocío brillaba sobre las hojas y el canto de los pájaros rompía el silencio de la noche anterior. Era como si el cielo hubiera decidido limpiar el alma del pueblo después de tantas lágrimas, tantas culpas y tantas verdades reveladas. En el viejo taller, el mismo que había sido testigo de dolor, encierro y milagro, doña Rosa Villalobos preparaba café de olla con sus manos lentas pero firmes. El olor dulce de la canela y el piloncillo se mezclaba con el del serrín y la madera, creando un ambiente que olía a hogar, a perdón, a vida. Las puertas del taller estaban abiertas de par en par. Por primera vez en mucho tiempo, la luz entraba sin obstáculos. En una silla de madera, Esteban lijaba una tabla, mientras Leticia, en silencio, acomodaba las herramientas. Nadie hablaba mucho, pero las miradas bastaban para entenderlo todo. Cada sonido, el raspar del metal, el chisporroteo del fuego, el respiro del viento, tenía un significado nuevo. Era como si el mismo taller, aquel que había sido su prisión, ahora respirara en paz. Doña Rosa los miraba con ternura. «Miren nada más, mis hijos juntos, trabajando otra vez». Nos sonrió con un brillo de orgullo en sus ojos. Así era cuando su padre vivía. Él estaría feliz de verlos aquí. Leticia levantó la vista y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. «A veces pienso en lo que él habría dicho si me viera hacer lo que hice». Doña Rosa se acercó y le puso una mano sobre el hombro. «Tu padre sabía que el corazón humano se pierde, hija, pero también creía en el milagro del regreso. Dios no juzga como nosotros, Él espera». El silencio volvió, pero esta vez era suave, como una caricia. De pronto se escuchó un relincho a lo lejos. Todos se miraron. Era un sonido conocido,
fuerte, lleno de vida. ¿Escucharon eso?, preguntó Esteban dejando la lija a un lado. Leticia salió al patio y se quedó quieta. El aire de la mañana soplaba entre los árboles y a lo lejos, en el camino polvoriento que bajaba desde los cerros, una figura se movía. El sol naciente la iluminaba y el polvo que levantaban sus cascos creaba un halo de luz dorada. Era Romerio. El caballo avanzaba despacio, majestuoso, con el pelaje marrón reluciendo bajo el sol. Su presencia imponía respeto y paz al mismo tiempo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas asomándose para verlo. «Miren, es el caballo de Doña Rosa», gritó un niño. «El que enfrentó a la hija», respondió una mujer. «Dicen que Dios lo usó para hacer justicia». Pero Doña Rosa no escuchaba los murmullos. Solo veía a su compañero acercarse paso a paso, como si el destino le devolviera algo que nunca se había ido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Bendito seas, mi niño, volviste». Romerio llegó hasta la entrada del taller y se detuvo. Bajó la cabeza, respirando con calma, y soltó un relincho profundo, poderoso, pero lleno de dulzura. Esteban se quedó sin palabras. Leticia, con las manos temblorosas, dio un paso al frente. «¿Por qué volvió mamá?». Doña Rosa sonrió con la voz quebrada por la emoción. «Porque lo que viene de Dios, hija, siempre regresa». El caballo miró a Leticia por un largo instante. Sus ojos reflejaban algo que ningún ser humano podía describir, una mezcla de compasión, firmeza y perdón. Ella bajó la mirada, las lágrimas cayendo sobre la tierra. «No lo merezco», murmuró. Doña Rosa la abrazó por detrás. «Nadie merece la gracia de Dios, hija. Por eso se llama gracia». Romerio levantó la cabeza como si entendiera cada palabra, dio una vuelta en el patio, golpeando el suelo con las patas delanteras, y relinchó mirando hacia el cielo. El sonido fue tan claro, tan fuerte, que hizo eco en las montañas. Algunos vecinos se persignaron, otros lloraron sin saber por qué. Era como si el alma del pueblo entero se arrodillara ante ese momento. Doña Rosa caminó hasta el centro del patio, donde el sol la envolvía. Levantó el rostro hacia la luz y cerró los ojos. «Gracias, Señor, por no abandonarnos ni siquiera cuando nosotros lo hicimos». Esteban y Leticia la imitaron, inclinando la cabeza. El caballo se acercó a ella y bajó el cuello, dejando que Doña Rosa apoyara su mano en su frente. «Tú fuiste mi voz cuando ya nadie quería escucharme», dijo ella con ternura. «Fuiste mis pasos cuando no podía caminar, mi fuerza cuando la fe se tambaleaba. A través de ti, el cielo habló». Ya una ráfaga de viento recorrió el valle, levantando hojas y polvo dorado que danzaban alrededor de ellos. Por un instante, todo pareció detenerse. No había tiempo, no había distancia, solo esa conexión profunda entre el cielo, la tierra y las almas que finalmente habían comprendido. Leticia miró a su madre, luego al caballo, y se limpió las lágrimas con la mano. «Mamá, ¿cómo puedo devolverle todo lo que me diste?». Doña Rosa la miró con cariño. «No tienes que devolver nada, hija. Solo sigue lo que aprendiste. Nunca permitas que la ambición te cierre el corazón. La vida siempre premia al que ama con humildad». Romerio soltó un último relincho, fuerte, vibrante, que resonó como un canto. Luego, sin que nadie lo llamara, comenzó a caminar lentamente hacia el horizonte. Sus cascos golpeaban el suelo con un ritmo sereno, y el sol, detrás de él, lo envolvía en una luz tan intensa que por momentos parecía que se desvanecía en ella. El pueblo entero lo vio alejarse en silencio. Doña Rosa juntó las manos sobre el pecho. «Ve en paz, mi ángel con crines. El mundo necesita más almas como la tuya». Esteban pasó un brazo sobre los hombros de su madre y Leticia, con los ojos rojos pero el corazón liviano, se acercó a ellos. Los tres se quedaron mirando el camino vacío, donde todavía flotaba el polvo que el caballo había dejado atrás. La luz del sol los envolvía. Era mediodía, la hora en que todo brilla con fuerza,
y parecía que el mismo cielo se inclinaba sobre el taller para bendecirlos. Y así, mientras el eco de aquel relincho se perdía entre las montañas, San Lucero del Valle entendió lo que pocos pueblos pueden entender, que a veces, cuando la justicia de los hombres falla, Dios elige hablar a través de lo más puro de su creación, incluso a través de un caballo. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Si algo en el alma de Doña Rosa, Leticia o el noble Romerio te tocó el corazón, no dejes que ese sentimiento se quede solo en un video. Hazlo parte de tu vida. Piensa por un momento. ¿A quién necesitas perdonar para liberar tu corazón? ¿Cuántas veces la ambición, el orgullo o el miedo te han hecho olvidar lo que realmente importa? Y si hoy fuera el día de volver a empezar con más fe, más humildad y más amor. Cada historia como esta es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cambiar, a sanar, a creer de nuevo? Si esta historia te conmovió, déjame tu comentario contándome qué parte te llegó más al alma. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias llenas de fe, justicia divina y lecciones de vida que pueden transformar tu forma de ver el mundo. Porque aquí, en este canal, cada historia tiene un propósito y cada propósito puede cambiar un corazón.